Ser diagnosticado con una enfermedad crónica puede ser algo muy abrumador y dependiendo de tu personalidad, de tu forma de ser, algo muy difícil, algo que te pegue mucho, o lo puedes tomar de una forma más tranquila. Es un proceso totalmente normal por el que todas las personas pasamos cuando nos dicen que vamos a vivir y que vamos a durar mucho tiempo o toda nuestra vida con alguna condición. Y todos pasamos por este proceso, para algunos es más rápido que para otros. En este video les voy a contar cómo reaccioné yo cuando me dieron mi diagnóstico de diabetes, mis primeros pensamientos, cuáles fueron las cosas más difíciles que me hicieron tanto en los cambios que tuve que hacer, en los tratamientos y también socialmente cuáles fueron las cosas que se me hicieron más difíciles al ir creciendo. Y eventualmente cómo llegué a aceptarlo mejor, a acostumbrarme y a tener mejores hábitos para vivir mejor con esta condición que muchas personas, muchos millones de personas en el mundo tenemos. Les recuerdo que se suscriban a este canal, subo videos todas las semanas con esta temática. También que activen las notificaciones. Me gustaría mucho que me dejaran algún comentario contándome cómo fue su experiencia, cómo lo están pasando ustedes, si los acaban de diagnosticar. Y también me ayudarían mucho si comparten este video y si me siguen en Instagram. Bueno, mi diagnóstico fue cuando yo tenía 11 años, entonces todavía era un niño, estaba empezando esta etapa de la adolescencia. Estos cambios que vienen, claro, en la secundaria y todo. Y encima, con este diagnóstico, fue algo más que tuve que afrontar. En ese momento, por la forma en la que lo trató el doctor y lo trataron mis papás y mi familia, yo lo vi de una forma más tranquila. No lo vi tanto como un problema o algo que me iba a causar problemas en mi vida, sino que ellos me lo trataron de una forma más relajada, más tranquila, para que yo lo pudiera ir asimilando poco a poco y así no fuera de golpe más difícil. Sin embargo, yo me tardé muchos años en aceptarlo bien y yo creo que esto de no aceptarlo era mucho porque no me gustaba contarlo, no me gustaba platicarlo con nadie más, no me gustaba que nadie supiera que yo tenía diabetes y de hecho lo quería ocultar a toda costa. Entonces, evidentemente mi familia sabía sobre esto, mi familia cercana, pero fuera de ahí ni siquiera mis amigos en ese entonces sabían. Las personas que yo iba conociendo, yo no les contaba nunca de esto y escondía todas las cosas que tenía que hacer. Yo con mi diagnóstico y todo me tengo que estar inyectando todos los días, esto desde que tenía 11 años. Y entonces yo al principio pues prácticamente que me escondía para irme a inyectar. Me iba a inyectar al baño en restaurantes o para checarme el azúcar también. Me iba a otro cuarto, a un lugar donde nadie me viera. Y así duré muchos años. Toda secundaria, toda prepa, yo no quería hablarlo con nadie. Y creo que esto es algo que nos pasa a muchas personas porque batallamos en aceptarlo y queremos quizás evitarlo. Y evitar este tema para no pensar tanto en esto, para no sentirnos peor, para no recibir preguntas también. Porque la gente cuando se entera que tienes alguna enfermedad, alguna condición, le surgen muchas preguntas y a veces tú, si te acaban de diagnosticar o si no quieres hablar del tema, prefieres evitarlo. Entonces creo que es algo que nos pasó a muchos al principio en el diagnóstico. También muchas de las cosas que hice al principio, cuando tenía 11, 12, 13 años, mis papás me llevaron a varias convenciones donde había pláticas sobre diabetes, donde había productos nuevos que vendían sin azúcar o productos como alternativa para que yo conociera que había más opciones, que sí podía comer ciertas cosas, que los cambios de alimentación no todos tenían que ser negativos, que también podía comer cosas que a mí me gustaran. Y creo que esto me ayudó mucho. En ese momento quizás no lo aprecié tanto, pero me fue ayudando a verlo de forma más natural. También mis papás me llevaron a conocer personas que vivían ya desde hace más tiempo con diabetes. Bueno, en su momento yo estaba algo nervioso, quizás algo incómodo porque no sabía de qué hablar, pero las personas que conocí fueron muy amables y me apoyaron mucho. Algunos ya tenían varios años viviendo con diabetes y me iban contando su experiencia, me platicaban cómo le hacían ellos para controlarse mejor. Y esto me ayudó mucho a saber que había otras personas que llevaban su vida muy normal, haciendo cosas que les gustaban y que aún teniendo diabetes podían vivir de una forma muy estable, muy positiva. Entonces creo que todas estas cosas, todos estos factores fueron influyendo en que yo lo fuera aceptando y me fuera habituando.
Ahora, de las cosas difíciles que se me hicieron, yo creo que antes lo que más se me hacía difícil era la alimentación y las inyecciones. Porque yo me tenía que estar inyectando en promedio 4 veces al día. Y antes las agujas de las jeringas, eran más grandes, más largas. Entonces el proceso de acostumbrarte a tener que estarte inyectando, obviamente es algo que duele al principio, era incómodo. El tener que estarme alejando de otras personas para inyectarme yo solo. El aprender a inyectarme yo solo también. Fueron retos que tuve que ir afrontando. Y en la alimentación fue difícil porque había cosas que yo estaba acostumbrado a comer que ya no podía comer con tanta frecuencia o que me decían que tenía que evitar para estar mejor en control. Todos estos dulces, paletas, que aún teniendo diabetes los puedes consumir mientras estés en control, mientras sepas cómo contarlos, mientras utilices el medicamento o la insulina adecuada, lo puedes hacer. Pero al principio, mientras me iba acostumbrando, los nutriólogos que iba viendo, mi doctor, obviamente me recomendaban no consumirlos. Entonces, pues tuve que alejarme de estos productos que me gustaba comer, que me gustaba consumir. Y son cosas que van haciendo un poco más difícil o que me hicieron más difícil este proceso. Creo que estas fueron de las cosas más difíciles. También socialmente, el hecho de no quererlo compartir me lo hacía complicado porque tenía que estarme yendo a otros lugares cada vez que tenía que tomarme el medicamento, inyectarme, checarme. Y en muchas ocasiones, por ejemplo, salía con mis amigos y todos iban a comprar algún helado, alguna nieve y yo pues no lo compraba y era esta forma como de sentirme un poco excluido porque todos los demás estaban haciendo algo, todos estaban comiendo y yo me sentía un poco mal de no poder estar compartiendo como esa actividad con ellos. También en fiestas donde a todos les servían como pastel, refresco y llegaba el turno en que yo me sirviera o en que a mí me sirvieran y yo pues siempre decía que yo no comía eso. Y muchas veces me empezaban a preguntar por qué no comía, se les hacía muy raro. Y si les llegaba a decir que tenía diabetes me empezaban a hacer muchas preguntas y esto llegaba a ser muy abrumador, sobre todo a esta edad que estaba más chico, a los 13 años, a los 14, a los 15, que yo no quería hablar de esto y que me estuvieran preguntando tantas cosas. Fue como un desafío socialmente también. A veces prefería como evitar este contacto con estas personas, evitar hablar de esto, quizás no acercarme tanto a otras personas, a otros amigos, precisamente para que no me fueran a interrogar mucho sobre esto. Ya cuando fui creciendo y terminé la prepa, quise hacer un intercambio cultural. Yo me quería ir a Estados Unidos un tiempo. Y entonces busqué varios programas para poderme ir de intercambio. Y un problema que tuve en ese entonces fue que no me aceptaban en los programas porque no me querían dar el seguro médico. Porque como yo ya tenía una condición preexistente, no me otorgaban el seguro porque ellos asumían que yo quería que me pagaran el tratamiento. Y obviamente no me lo querían dar así, entonces batallé mucho y esto fue un problema para poderme ir. Pero eventualmente conseguí una agencia de viajes que sí me aceptó, que me dieron un seguro diferente donde no me pagaban el tratamiento de la diabetes, pero me cubría otras cosas y me pude ir. Sin embargo, sí fue un proceso algo estresante y yo no sabía si al final iba a poder lograr cumplir este sueño de irme allá y vivir un año, pero al final sí pude, sí lo logré. Y también en general, hasta ahora, estos años también, últimamente, creo que es muy común el sentirnos mal, el sentirnos a veces hasta culpables, o no controlar perfectamente nuestros niveles todos los días. Y la cosa es que también depende de muchos factores. Hay factores de si tienes alguna enfermedad, algún virus, cuestiones emocionales también afectan mucho a tus niveles, la alimentación, el ejercicio. Entonces, a veces es difícil y no logras controlarlo o estar en rango todo el tiempo y puedes llegar a desarrollar un sentido de culpabilidad, de creer que no estás haciendo algo bien y tú mismo culparte, pero es que es algo complicado, es que es algo que requiere de mucho esfuerzo, de mucha atención y que hay veces en que no vamos a tener todo el control y está bien dejar de preocuparnos tanto o culparnos a nosotros mismos por esto. El culparnos no nos beneficia, es mejor entendernos, ir aprendiendo más, ir conociendo más, investigando más y así eventualmente estar con mayor control sobre esta condición, sobre la diabetes, sobre tus niveles y te vas sintiendo mucho más satisfecho o mucho más satisfecha. Y bueno, eventualmente cómo comencé a aceptarlo y tener en mi vida durante más tiempo estos hábitos más saludables, más positivos que me ayudan a estar mejor. Porque ya llevo más de 14 años con diabetes
Y ha sido todo un proceso, he tenido etapas en las que me he sentido mal respecto a esto, otras en las que me he sentido muy bien por estar en control, por conocer otras personas. Pero ahorita en este momento conozco mucho más sobre esta condición, me siento más capaz de controlarme a mí mismo, de mantenerme en control y también de poder aportar a otras personas que quizás no conocen o acaban de comenzar. También de compartirles mi experiencia, y esto es algo que me gusta hacer a través de este canal. A mí lo que me ayudó mucho fue comenzar a abrirme más, comenzar a aceptarlo, saber que es algo con lo que voy a vivir, con lo que he estado viviendo, y que entre más naturalmente lo tome, voy a estar mejor, voy a sentirme mejor también emocionalmente. Cosas que me han ayudado: tener actividades que me gusten, que me mantengan ocupado, que me mantengan distraído también. El hacer ejercicio es algo muy positivo. El conocer otras personas que también tengan diabetes, eso ha sido más reciente para mí. Yo antes no conocía personas más que las que conocí al principio de mi diagnóstico, pero que no seguía en contacto con ellos. Y ahora en estos últimos años he estado en contacto con más personas, y eso me ha ayudado mucho a poder expresarme, a poder sentirme más comprendido. Y todas estas son cosas que al final te hacen sentir mejor, tanto físicamente, estando más en control, como emocionalmente, que es un factor bien importante también con la diabetes y con cualquier enfermedad crónica. El sentirte emocionalmente estable, el saber que hay otras personas también viviendo con esto y que entienden por lo que tú estás pasando, eso ayuda mucho. Y como reflexión, como comentario final, siempre me gusta decir que viviendo con diabetes puedes hacer las actividades que te gusten, puedes hacer ejercicio. Luego hay personas que piensan que no puedes hacer ejercicio, pero sí puedes, y de hecho es algo que se recomienda muchísimo, que las personas que tenemos diabetes hagamos ejercicio para estar más en control. Puedes comer eventualmente cualquier cosa que tú quieras mientras estés controlado, mientras sepas cómo calcularlo, mientras tomes los medicamentos adecuados. Y también obviamente es tener una alimentación estable, donde no todo el tiempo vas a estar comiendo cualquier cosa, sino que la mayoría de tus alimentos sean alimentos nutritivos, alimentos que te ayuden a estar bien, a estar estables. Y de repente puedes comer cosas que también se te antojen. Tampoco está prohibido o es imposible que comas algo que se te antoje fuera de tu plan de alimentación. Y bueno, esa fue básicamente mi experiencia con cosas difíciles que me han pasado, cómo fue el irme acostumbrando, cosas que viví, y cómo al final también llega como esta etapa de más aceptación, de más control. También les puedo decir que si los acaban de diagnosticar o si están pasando por un momento en el que no quieren aceptarlo, que es muy normal que se sientan así con un diagnóstico de este tipo, pero investigando más sobre esto, abriéndose más, hablándolo, platicándolo, de verdad pueden llegar a sentirse mucho mejor, y es algo que yo les quiero compartir también desde mi experiencia. Espero que las cosas que les platiqué en este video, que mis experiencias y algunos consejos les hayan gustado, les hayan servido. Y ya saben que me pueden escribir por Instagram, se los dejo en la descripción. También les dejo aquí en la pantalla mi Instagram, o me pueden escribir aquí en los comentarios también. Espero que les haya gustado este video, que les haya servido, que les haya podido ayudar en algo o acompañarlos emocionalmente también. Espero que estén muy bien y nos vemos en el próximo video.